Soy estudiante de 10º semestre de la Universidad del Rosario y miembro activo del grupo de interés de psiquiatría. Hoy vengo a exponerles mindfulness como terapia coadyuvante de trastornos psiquiátricos. Entonces, para iniciar, acá están algunas de las bibliografías que utilicé. Y la tabla de contenido, vamos a empezar hablando un poco de qué es la meditación. Después vamos a hablar de algunos tipos de meditación y ejemplos de estos. Vamos a hablar de técnicas basadas en mindfulness específicamente. Después vamos a hablar de los efectos que se ha demostrado en la literatura sobre la meditación. Después seguimos con los cambios neurobiológicos secundarios a la meditación. Vamos a cerrar con dos ideas que son las conclusiones de los metaanálisis y en qué pacientes se considera que se beneficia esta terapia y por qué es importante prestarle atención a este tipo de terapias. ¿Listo? Entonces, iniciando por la meditación, acá algo importante que hay que decir acerca de la definición es que es algo que varía mucho entre las diferentes literaturas y las diferentes bibliografías. Hay algunos que incluso dicen que es difícil llegar a una definición de meditación. Sin embargo, pues tomé la que a mi parecer se me hizo más completa y más concisa, la cual define la meditación como un estado fisiológico en el cual se produce una reducción de la actividad metabólica que termina desencadenando una relajación física y mental, mejorando el balance psicológico y la estabilidad emocional de la persona que la realiza. ¿Qué pasa? Acá hay otra cosa que también es como a veces confunde mucho y es el objetivo de la meditación. Cuando uno le dicen realice meditación para mejorar su estrés, para mejorar su ansiedad, uno dice, pero oiga, es que es muy difícil vaciar la cabeza, ¿cómo hago para pensar en lo que quiero, para pensar esas cosas con calma? El objetivo acá sigue siendo un poco confuso, cesar o disminuir el diálogo interno de la mente. ¿Cómo hago para cesar o disminuir ese diálogo? La cosa es que tenemos que realizar técnicas de meditación. Estas técnicas de meditación lo que nos promueven es mejorar esa atención, fomentar la concentración. ¿Para qué? Para en un futuro poder manipular de una forma consciente esos pensamientos. Entonces, ¿cuál es el objetivo como tal? Sí, es cesar y disminuir ese diálogo interno, pero prestando esa atención y direccionando esa atención selectiva hacia un objeto que pues nosotros querramos. Entonces ahí entran los diferentes tipos de meditación. El primer tipo de meditación que vamos a hablar es la meditación de atención enfocada. En este tipo de meditación lo que se busca es que el paciente enfoque su atención en un objeto, ya sea una pintura, algo que tenga enfrente, un objeto físico o un evento fisiológico del cuerpo, como lo es el más común la respiración. O, por ejemplo, acá yo quiero invitarlos a hacer un ejercicio que a mí se me hace muy interesante, muy chévere, que es, por ejemplo, tomar el primer y segundo dedo y unirlos, sentirlos ahí. Entonces al inicio uno se puede dar cuenta de qué tan duro se siente, la temperatura que siente ahí, si de pronto está sudado, si de pronto se intentan separar un poco los dedos, qué se siente y qué estamos sintiendo ahí, darse cuenta y prestar mucha atención a eso. Después de que uno está sintiendo lo que sienta, lo que cada persona sienta, puede cerrar los ojos. Y si uno presta mucha atención y enfoca la sensibilidad en ese punto, se puede dar cuenta que puede sentir el pulso y el pulso se va haciendo cada vez más notorio, cada vez más notorio. Entonces, este ejemplo lo hago para, entonces, esa meditación de atención enfocada nos puede servir para la persona que tiene una ansiedad, un pensamiento rumiante. Le enseñamos este ejercicio y lo motivamos a que cada vez que esa mente agitada lo saque de su objetivo, llegue a un objetivo claro como lo es darse cuenta de ese pulso, enfocándose en sus dedos. Otro caso sería la respiración. Entonces, dentro de otros tipos de meditación está la meditación de monitoreo abierto, que acá lo que se busca es intentar que el paciente enfoque esa atención, enfoque sí, su atención en eventos internos, en procesos internos, ya sean pensamientos, ya sean emociones, ya sean sensaciones. Pero acá entra otra cosa muy importante que es una sensación sin ánimo de juzgar, únicamente observando y sin ánimo de dar una respuesta. En los artículos ya intentan como darle un nombre a esta sensación, a este fenómeno. Algunos lo nombran como conciencia irreflexiva, que es esa sensación de tranquilidad mental o silencio mental generado, pues, valga la redundancia, por esa relajación que lo lleva al paciente a sentir ciertas emociones positivas. En otras literaturas hablan de esas emociones como emociones o emociones amplificadas, las cuales se han visto que tienen repercusiones positivas frente a los pacientes. También se habla del estado metacognitivo. El estado metacognitivo es un estado en el que la persona ve sus procesos como en una tercera persona o alejados de ello, sin ánimo de juzgar, sin ánimo de buscar respuestas, sin ánimo de calificar, únicamente de observar y de sentir pues qué es lo que está pasando. Y acá esto es muy importante. Entonces, dentro de otras terapias de la meditación está la meditación trascendental. La meditación trascendental lo que enfoca es dirigir esa atención cada vez que haya desconcentración, cada vez que haya agitación mental, volviendo la atención mencionando mantras, ya sean mantras budistas, ya sean oraciones, ya sean cantos.
hay muchos tipos de mantra. Entonces este sería el enfoque de este tipo de técnica. La cuarta es la meditación de bondad y amorosa, que lo que busca es fomentar al paciente el apreciar la abundancia, el apreciar lo que tiene en la vida, el fomentar la integridad, el darse cuenta que las acciones que uno tiene tienen repercusiones internas y también externas, que uno no está solo y ver, pues, va a valorar esa abundancia. Acá un doctor que me gustaría presentarles que habla mucho de la meditación trascendental y de la meditación de bondad amorosa, es el doctor Deepak Chopra. Es un médico alternativo que practica medicina ayurveda, el cual basa mucho sus terapias en esta. Hay un ejercicio muy chévere que dura 21 días, se llama los 21 días de meditación con el doctor Deepak Chopra. El caso es que en estos 21 días él usa muchos de estos tipos de meditación juntos. Él inicia con una meditación de atención enfocada, prestando atención a la respiración. Después de eso intenta llevarlo a un monitoreo abierto, presentándole ciertas ideas, poniéndolo en ciertos escenarios, y al final cierra con una meditación trascendental mencionando unos mantras. Aparte de eso, por ejemplo, hablando de la bondad amorosa, hay un libro del que se llama Sincrodestino, el cual se encarga de darse cuenta como de eso, de las conciencias del día al día, de estar más consciente constantemente. Otro tipo de meditación es la meditación de atención plena, que esta es la meditación pues, que acá nos interesa a nosotros, el mindfulness. Entonces, el mindfulness es una terapia que combina estas dos prácticas, la meditación de atención enfocada y el de monitoreo abierto, que hay una terapia muy bonita que se practica hace muchísimo tiempo en Nepal, también es de la terapia, también se utiliza mucho en terapia ayurveda, se llama la terapia del Vipassana. Es una terapia que la gente hace un retiro de 10 días, y como les digo, inicialmente era en Nepal, ahora se ha reproducido en muchísimas partes del mundo. La gente se retira 10 días y a ellos el objetivo, en la parte de la atención enfocada, el objetivo es enfocarse únicamente en la respiración y lo que pasa en esta región, cómo entra, cómo sale el aire, la temperatura, si hay alguna obstrucción, si hay alguna resistencia. Después de eso, en el proceso pues, de silencio, de estar concentrado en ese objetivo, van a haber momentos en que la mente va a variar, se va a alejar, va a tender a la desconcentración. En esos momentos volvemos a ese punto. Ellos dicen que después de unos días la relajación es tanta que precisamente nos permite ese estado de metaconciencia, ese estado metacognitivo, en el que la persona puede dirigir ese pensamiento consciente a cosas que quiere vivir. Entonces ellos también hablan de que el inconsciente usualmente genera sensaciones de agrado y desagrado para expresarle al consciente qué es lo que pasa en su vida, pero pues uno por el ajetreo de la vida, la velocidad en que lleva las cosas y por acostumbrarse a la rutina, deja de sentir esas cosas, deja de darse cuenta de que el cuerpo constantemente le está dando sensaciones de agrado y desagrado. Entonces en ese proceso y después de esos días uno puede ir a esos momentos en los que hubo sensaciones de desagrado o agrado y volver a revivirlas y sentirlo, identificar cómo yo estaba en ese momento, qué fue lo que me molestó, sin, repito, sin ánimo de juzgar, sin ánimo de calificar, sin ánimo de evaluar, sino únicamente observar y ver qué estaba pasando conmigo. Ahorita voy a seguir hablando un poco de esta terapia, pues como les digo, es la terapia en la que vamos a enfocar la charla, entonces después seguiremos. Y la meditación de cuerpo y mente. Acá lo que vemos es, las terapias se enfocan en, en mejorar la atención del paciente para que él intente identificar esas resistencias generadas por el inconsciente y corregirlas de una manera consciente. Acá vemos terapias como el yoga, que vemos terapias como el yoga, vemos terapias como el tai chi, vemos terapias como el china chikun, etcétera. Entonces, objetivos en común de todas estas terapias, repito, inducir relajación, regular la atención, mejorar esa atención y sin un ánimo de juicio, sino únicamente observar. Entonces, ya hablando del mindfulness, inició hablando del mindfulness con esta definición del doctor Mark Williams, el cual define la atención plena como la conciencia que surge de prestar atención a propósito en el momento presente y sin juzgar las cosas como son. ¿Por qué coloco la definición del doctor Mark Williams? Él es un psicólogo, el cual fue autor y parte muy importante de la creación de este libro, este manual que es la terapia cognitiva basada en mindfulness, que es un manual guiado de 8 sesiones, ya vamos a hablar también de eso, de unas sesiones para poner en práctica esta terapia que pues es la que vamos a mandar en la charla. Entonces ya dentro de las técnicas basadas en mindfulness vemos que está la terapia cognitiva basada en mindfulness, la reducción del estrés basada en mindfulness, la terapia conductual dialéctica y la terapia de aceptación y compromiso. Acá aparte de esta, ingresan otra que se ve muy relacionada y se ha estudiado mucho con la terapia cognitiva basada en mindfulness, que es la prevención de reaparición de crisis, de trastornos principalmente en la depresión,
También otra cosa que quiero recalcar acá es que si vemos en la descripción, la mayoría de prácticas están estandarizadas por clases, o sea, por guías, y cada sesión está especificada y qué se debe hacer. Y las aplicaciones, principalmente procesos dolorosos, procesos de dolor crónico, el manejo de estrés, el manejo de trastornos de la alimentación, la depresión, la ansiedad, personalidad borderline, principalmente estos. Entonces, ya hablando de la historia del mindfulness como tal, el mindfulness es una terapia que tiene muchísimos años, muchísimos, muchísimos. Hay libros de medicina ayurveda que datan de más de 5.000 años antes de Cristo, de 6.000 años antes de Cristo. Y algo muy bonito de ellos es que la base fisiopatológica de sus enfermedades, ellos creen que es por un desequilibrio de algo que ellos nombran el prana. Ese prana está dado por otra cosa que son los doshas, que son como esa esencia que cada persona tiene. En otras terapias lo hablan como en la homeopatía, hablan de los humores, y si también recordamos un poco, Hipócrates también hablaba de esos humores de una forma más, pues más, un poco distinta. El caso es que ellos usan mucho esto y ellos consideran que todo lo que uno le pone al cuerpo afecta. Entonces, esto lo digo porque la base de su manejo, principalmente dieta, la dieta, porque ellos creen que todo lo, como les digo, todo lo que le meten al cuerpo afecta a esos doshas, ya sea el sabor astringente, el picante, el salado, el dulce. Basa sus prácticas en masajes, en sus ya terapias específicas con sus medicamentos y con sus prácticas, y con la meditación. Esta es una parte importante de todos sus manejos y siempre está de la mano. Otra terapia que también practica mucho esto es la medicina tradicional china. Hay libros que datan de 2500 años antes de Cristo la descripción de toda la base fisiopatológica y los primeros puntos descritos por el emperador amarillo. Y él también, pues en la medicina tradicional china, también la base fisiopatológica de estas enfermedades, se habla que es un mal procesamiento de emociones y pues que cada órgano tiene sus emociones, esas emociones se reprimen y genera síntomas ya mentales y fisiológicos. Entonces vemos que es una práctica que viene de muchos años. ¿Qué pasó? En 1972 este doctor John Kabat-Zinn, que es un médico estadounidense con muchas afinidades, le gustaba mucho la parte del budismo. Él realizó prácticas de budismo con maestros budistas y esas afinidades por la ciencia y por el budismo lo motivó a crear esta clínica, la Clínica para la Reducción del Estrés y el Centro de Mindfulness en 1970. ¿Qué pasó? Él empezó a invitar a los doctores que enviaran pacientes con estrés y con dolor crónico a su clínica. Él realizó una terapia de 8 sesiones basada en terapia, pues como su nombre dice, terapia de reducción de estrés basada en mindfulness, y empezaron a hacerse estudios para demostrar pues la efectividad y eficacia de esta terapia. Se demostró que a un seguimiento de 4 años la terapia seguía teniendo beneficios, lo cual generó un boom grandísimo en Estados Unidos, y pues empezó a practicarse mucho en trastornos como la ansiedad, la psoriasis, la fibromialgia, que en esa época era tan poco entendida y todavía tenemos muchas dudas, y el mejoramiento de la función inmunológica por algunos cambios a nivel fisiológico que ya vamos a ver. También hablan, entonces, qué pena, también acá entonces parte la terapia cognitiva basada en la atención plena, que a grandes rasgos parte también de la terapia de reducción de estrés basada en mindfulness, tiene muchas cosas en común. Pero ¿qué pasa? Acá el doctor Sinden Segal, que es un médico, es un doctor profesor de la Universidad de Toronto, con muchas afinidades, pues le gustaba mucho tratar pacientes con depresión, y la base de sus manejos eran en mindfulness principalmente, en terapia cognitiva, qué pena. Entonces, ¿qué pasó? A ellos les propusieron, al doctor Cien Segal y a Mark Williams, que fue el psicólogo que les expuse antes, les propusieron crear una terapia que favoreciera y que mejorara la recurrencia de nuevos episodios depresivos. Ellos iniciaron creando una terapia basada en terapia cognitiva con un poco de mindfulness, pero a medida que iban avanzando y iban haciendo la terapia se dieron cuenta que era todo lo contrario. Terminó siendo una terapia basada en mindfulness con un poco de terapia cognitiva. Entonces, acá está el libro, voy a colocar el libro, estandarizado por estas 4 personas. Acá está el doctor John Kabat-Zinn, que pues les digo, importante porque precisamente la base de sus conocimientos fue lo que llevó al resto de doctores a consolidar la información para crear la terapia cognitiva basada en mindfulness. Y este último investigador acá, que fue una persona también importante que contribuyó mucho, fue pues como lo digo, un investigador que les ayuda a ellos, y al final fueron tantos los conocimientos que también terminó practicando terapia cognitiva basada en mindfulness. Ya para finalizar con esta parte, entonces la teoría de su manejo y de su terapia se basa en reconocer pensamientos y comportamientos desadaptativos. ¿Por qué? Porque eso conduce al estado fisiopatológico. Entonces el objetivo del médico va a ser identificar esos comportamientos
y motivar a la persona a que los cambie, a que los corrija, que esto pues es muy de la terapia cognitivo-conductual. Entonces, requisitos, acá requisitos importantes, como lo digo, es una guía estandarizada que pues requiere conocimientos específicos, no es practicarla por como uno cree, sino pues siempre el paciente se le debe dar lo mejor y con conocimientos teóricos y específicos. El médico primero debe practicar mindfulness, hay muchas cosas que son difíciles de colocar en palabras más en estas terapias, es más de sentir, entender y de ponerse en los zapatos y sentir esas cosas. Lo otro muy importante pues es el realizar talleres de capacitación, por lo que les digo, acá estas dos imágenes son dos páginas que ofrecen el curso y básicamente esos son los requisitos. Entonces ya hablando a grandes rasgos de la terapia de mindfulness, encontrar este libro guiado es muy difícil, intenté conseguirlo y no pude. Sin embargo, hay un artículo que me gustó mucho que intenta como resumir cómo es la base de su manejo. Entonces ellos inician diciendo que ellos utilizan como un ABC, igual que en la atención primaria, ese triángulo de aproximación, todo esto. Ellos utilizan una de awareness, la conciencia, pero que es una conciencia de, ojo ahí, no es vaciar la mente, es fomentar esa atención, identificar cuándo la mente se dispersa, cuándo estoy ansioso, cuándo estoy triste, si es tristeza o en realidad estoy asustado. Eso sí es miedo, porque usualmente la gente solo dice estoy estresado, siempre tengo estrés, pero es que si es estrés o será que está bravo, será que es que está triste y cuándo se puso triste, en qué momento se empezó a sentir, es de ayer, es de anteayer o fue ahorita por algo que pasó, ponerle cuidado a eso. También motivar a la conciencia corporal, al escaneo corporal, a darse cuenta cuando esa frecuencia cardíaca se eleva, oiga, ¿será que me dio miedo? ¿Estoy ansioso? ¿Qué pasó? Cuando la frecuencia respiratoria también se eleva, cuando hay diaforesis, cuando hay cambios que a uno le sugieren, pues, precisamente que algo está pasando con uno. Being with the experience, revivir esas experiencias, poder vivir esas cosas que tanto dolor generan, pero con una actitud de aceptación y de sí, de aceptación y de que, bueno, eso ya lo voy a hablar con el siguiente paso. Básicamente es esa actitud de aceptación que pasa en estos pacientes. Bueno, el tercero es choice, escoger la mejor decisión, que es qué se va a hacer después de afrontar esas actitudes difíciles. Porque no les continúe con el B, porque es que algo que es muy difícil aquí con la terapia de los pacientes con depresión es que cuando estos pacientes reviven experiencias difíciles, ellos suelen buscar medidas para no sentir eso. Bueno, yo creo que es difícil o pues es poca la gente que en realidad le gusta sentir cosas que le generen disconfort, como son pues estas emociones que son tan fuertes y que están asociados a eventos que muy seguramente son igual de fuertes. Estas personas usualmente buscan medidas que les disminuyan esa sensación. Una es la elevación, como son el abuso de sustancias, o también puede ser la absorción intentando darle una respuesta a esos pensamientos que terminan siendo un pensamiento rumiante que no lleva a una respuesta, sino a más agitación mental. Entonces, being with the experience, revivir esas experiencias y entender que la vida pasa, que si se quiere corregir algo tenemos que tomar la mejor decisión, corregir de ahí para adelante, que, que si algo pasó y que sí, que hay que corregir de aquí para adelante principalmente. Y ya en la parte de la terapia cognitiva se basa entonces, muchas de las cosas acá que faltó colocar es que la terapia cognitiva deja muchas tareas, entonces es un compromiso también del paciente que después de que salga, por ejemplo, se les deja tareas como que escriba las horas en que reconoce algunos síntomas y qué síntomas sintió, por ejemplo, si se sintió alegre y por qué se sintió alegre, si reconoce el evento que pasó antes que lo puso alegre, cuando se puso triste, qué evento pasó, etcétera. Reconocer como todos estos síntomas. Identificar esos procesos internos y patrones de relación, como les digo, me puse triste, pero ¿qué pasó antes? Si antes en todo el día no había estado triste y después de que almorcé se me bajó el ánimo tan grave, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy ansioso si es que hoy todo el día he estado tranquilo? ¿Qué me quiere decir mi cuerpo? ¿Qué me quiere decir esa sensación de desagrado? De encontrar esas relaciones y identificar esos comportamientos defensivos y esa relación cada vez que mi novio me dice algo que no me gusta, prefiero irme y prefiero hacer esos comportamientos defensivos en parte para darle una explicación, entender esa intencionalidad del inconsciente, porque el inconsciente me defiende de esa forma. En qué evento me frustró tanto que tuve que dejar de tomar la decisión y más bien darle la espalda, encontrar todos esos patrones de relación, encontrar todas esas cosas y esos procesos internos. Y por último, pues el enfoque del mundo interno, precisamente eso, enfocarse en entender esos patrones, entender esas cosas que pasan con uno y con el resto. Entonces ya hablan un poquito del formato, el formato es grupal, esto es muy importante porque pues precisamente como les digo en estos pacientes algo que es difícil es revivir como todas estas experiencias y yo creo que no hay nadie que
que pueda darle un mejor consejo a estas personas, que pueda entender más estos sentimientos que pues la misma gente que tiene estos trastornos. Entonces son programas grupales más o menos de 8 a 15 personas, son 8 sesiones y de 2 horas cada una. Como les había dicho, algo muy importante es la práctica individual, incluso mucho más que la parte grupal, yo creo, porque después es el motivarse cada 30 minutos, 6 días, por 8 semanas, a sentarse a pensar qué está pasando con uno, a hacer esas tareas que le dejaron de la parte de la terapia cognitiva conductual, pero principalmente sentarse a pensar qué pasa con uno. Y esto lo recalco porque es que yo considero que no se debe tener un trastorno mental diagnosticado, una exacerbación en un síntoma mental para uno sentarse en un transcurso del día y decir, oiga, estoy cansado, esta cosa me tiene muy cansado, reconozco esto, ¿qué puedo hacer para corregirlo para no estar tan cansado? De pronto estoy gastando mucha energía en una cosa, o estoy triste, pero como les dije ahorita, estoy triste porque me puse triste, ¿en qué momento me puso triste? ¿Qué desencadenó esa tristeza? ¿Qué me recuerda? ¿Cómo lo corrijo? Tengo rabia, esta rabia me saca de sí, pero ¿qué es lo que me lo detona? ¿Cómo hago para controlarlo? Yo creo que esto es algo que le contribuye a toda persona para llevar a sus defectos, que todo el mundo tiene equilibrio, y pues contribuir en su salud mental y emocional y energética constantemente. Bueno, como toda práctica, tiene contraindicaciones. Una de esas contraindicaciones es el deterioro de la atención y la concentración. ¿Por qué? Porque como les he recordado, esta terapia lo que intenta es favorecer, fomentar, mejorar esa concentración y atención. Pacientes que tengan trastornos o deterioros neurológicos, anatómicos, ya de base, son cosas que se salen de la mano del paciente y de uno y pues requieren otras terapias que se le favorezcan mejor a él. Se trata de lo que mejor le beneficia al paciente. Lo mismo pasa con pacientes que tienen ideas suicidas activas y trauma no tratado. ¿Qué pasa? Estos pacientes, bueno, en las ideas suicidas es pacientes que no han tenido un manejo establecido, un manejo farmacológico establecido. ¿Por qué? Porque estas personas, principalmente el trauma no tratado, requieren discutir esas experiencias, hablar esas experiencias, procesarlas y entenderlas. La terapia cognitiva basada en mindfulness lo que intenta es observar sin dar respuesta, sin juzgar, sin calificar, sino simplemente observar y sentir. Estas personas necesitan primero desenredar todas estas ideas para después llegar a buscar otras respuestas y llegar pues a su tranquilidad. Entonces se trata desde lo que más le sirva al paciente. Entonces ya cerrando con esta parte, la función y el objetivo de la terapia cognitiva basada en mindfulness en los pacientes con depresión es que estos pacientes identifiquen esos síntomas de recaída, qué es lo que me está pasando, qué está pasando antes de esto, y enseñar al paciente y crear planes de comportamiento para controlar esa recaída y pues precisamente prevenirla. Entonces, ya hablando de los efectos de la meditación que se han reportado en la fisiología, el primero a nivel físico, se ha visto una sensación de relajación profunda, disminución de la tensión muscular, alivio del estrés. A nivel cognitivo se ha visto una mejora en las habilidades de atención, aumento del control, automonitoreo y capacidad para inhibir eventos externos e internos indeseados. En el 3 que está en negrilla porque es del único en el que nos vamos a detener ahorita un poco, son esos cambios a nivel fisiológico, principalmente aumento del flujo sanguíneo cerebral, disminución de la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria y reducción de la actividad metabólica. Cuarto, a nivel de emocional, actitud positiva, estabilidad emocional, mejora la capacidad de procesamiento del estrés y eventos de la vida negativos. 5, nivel psicológico, cambios en la personalidad y mejoría del balance psicoemocional. Entonces, ya hablando a nivel fisiológico, que se ha visto, el primer cambio que se ha visto es la preservación de homeostasis del sistema nervioso autónomo. Esto, como se ha visto con un índice que se llama el índice de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esto, esto se ha demostrado, ¿por qué? Porque cuando una persona tiene un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión, algo que le genere un pensamiento ruminante o que simplemente ponga en prevalencia el sistema simpático, genera una disminución en esta variabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Al disminuir la variabilidad prevalece el sistema simpático y se ve relacionado con la subjetividad del esfuerzo y el pensamiento rumiante, a diferencia del parasimpático cuando prevalece, que se ve un predominio del sistema nervioso autónomo y una oscilación entre parasimpático y simpático dependiendo pues del estímulo que desencadene esa respuesta. Se ha visto que el parasimpático prevalece cuando son procesos de trabajo, de atención y de regulación emocional. Segundo, cambios a nivel sistémico, se ha visto cambios a nivel de los reactantes de fase aguda como PCR, interleuquina 6, todos estos se ven disminuidos, PCR disminuido, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 10. A diferencia del interferón gamma, que se ha visto en aumento, todo esto relacionado con disminución de inflamación.
además de este cambio epigenético que es muy característico, que es una expresión disminuida de COX-2. Esa expresión disminuida se da también por una expresión disminuida del gen HDA, que es de histonas desacetilasas, que lo que hacen es regular esa expresión. Entonces, al disminuir las histonas desacetilasas, disminuye esa expresión de COX-2 y también disminuye la inflamación y el dolor. Por eso se ha visto muy buenos resultados en pacientes que realizan terapia cognitiva basada en mindfulness, que están en procesos de postquirúrgicos y en procesos inflamatorios crónicos. El último hallazgo es la tasa de envejecimiento genético relentelizado. Se ha visto incluso alargamientos discretos y mínimos de los telómeros, pero pues son cosas que no voy a ahondar y no voy a extenderme. Dentro del electrocardiograma se ha visto disminución de la actividad de las ondas gamma, que están relacionadas con el pensamiento activo, y aumento de la actividad de las ondas teta y alfa, que se ha visto relacionado con la relajación y con pues, el estado meditativo. Cambios neurobiológicos secundarios a la meditación. Principalmente vemos esto: mayor grosor de la corteza a nivel de hipocampo y mayor volumen y densidad de la materia gris en nivel de corteza prefrontal, ínsula y corteza cingulada anterior. Entonces, esto es como un resumen y a grandes rasgos, pero vemos que son 8 estructuras principalmente las que intervienen. Las primeras 3 son estas: la corteza cingulada media, anterior y la corteza orbitorfrontal, las cuales son de gran importancia en la autoconciencia. La corteza sensitiva e ínsula, que se ha visto relacionado con la conciencia corporal, la identificación de esas variaciones fisiológicas. El hipocampo con procesos de memoria principalmente autobibliográficas. El haz longitudinal superior, que comunica pues, la comunicación interhemisferio, y el cuerpo calloso, que también hace la misma actividad que las longitudinales superior. Estos son los hallazgos que se encontraron en resonancia magnética nuclear. A nivel de resonancia magnética funcional, acá se utilizaron 3 enfoques, se usaron 3 ejes. Entonces, primero se evaluó los cambios durante la meditación en un estudio de 642 pacientes, los cambios neuronales que se veían después del proceso de meditación y los cambios estructurales, que fueron los que les describí anteriormente. Entonces, ellos cómo evaluaron esto con dos tareas y 2 escalas principalmente. La primera fue la tarea de Stroop afectiva, que es una prueba neuropsicológica que se enfoca en evaluar la atención selectiva y la inhibición. Y la segunda fue con una escala que evaluaba a los pacientes con dolor crónico y evaluaba qué tanto ese dolor crónico afectaba la parte biopsicosocial. Entonces, importante aquí, los estudios de resonancia magnética funcional usualmente se comparan con esto que es la red de modo predeterminado, que es como las áreas cerebrales que tienen alta conexión cuando una persona está en un estado de relajación. ¿Cuáles son esas áreas? Está la corteza prefrontal dorso y ventromedial, la corteza cingulada posterior, el lóbulo parietal inferior, derecho e izquierdo, giro temporal inferior derecho e izquierdo y giro hipocampal derecho e izquierdo. ¿Qué pasa? A base de esta red de modo predeterminado, que es la red que está activa cuando la persona está en total relajación, se divide la resonancia, se divide en estos cuadritos, que cada cuadrito se llama un voxel, y en ese voxel se mira qué tanto se activa. Eso se mide por un ALE, estimación de probabilidad de activación, que quiere decir que qué tanto es posible que ese voxel se esté activando por la función específica que estoy evaluando, en este caso, pues la meditación. Eso después se pasa a un programa que lo representa en imágenes y nos da pues una gráfica que nos demuestra las áreas estructurales que tienen mayor actividad y lo que se está investigando. Entonces, ¿qué nos mostró este estudio? Nos mostró que primero, a medida que el proceso de meditación se profundizaba, la actividad de la red de modo predeterminado prevalecía sobre las otras. Después de eso, después de que había un predominio total de la red de modo predeterminado, empezaba a haber un aumento de la actividad de la corteza prefrontal. Después de eso, y a medida que se iba profundizando la meditación, a esa corteza prefrontal se le sumaba la ínsula y el lóbulo temporal derecho, que empezaban a complementar esa activación. ¿Eso con qué funciones cerebrales se vio involucrado? Primero, el núcleo caudado y el putamen se vio relacionado con la atención selectiva y esa facultad de monitorización, el diferenciar entre la mente agitada y la mente dirigida, que es la que se intenta mejorar con esta terapia. La corteza prefrontal medial se vio relacionado con la función de la atención sostenida, poder mantener ese estado meditativo en todo el ejercicio, y el parahipocampo relacionado con la autoconciencia, la memoria autobibliográfica y la importancia de ese estado de metacognitivo, de metaconciencia o de conciencia irreflexiva. Conclusiones de este estudio: entonces ellos dicen que los cambios reportados en 3 áreas principales y relacionados con tres funciones ejecutivas principalmente. La primera es la atención, la segunda es la memoria episódica, tercero procesamiento de emociones.
Entonces acá ya para terminar esta parte, la primera imagen es la gráfica de las estructuras cerebrales que tuvieron mayor actividad. La segunda imagen son las gráficas de las estructuras cerebrales que tuvieron actividad, pero pues no la mayor. En conclusión, las áreas que se vieron relacionadas con esta actividad fue el núcleo caudado y la ínsula bilateral, el giro temporal medio y superior, giro presental del lóbulo izquierdo, corteza cingulada anterior, giro frontal superior, giro para hipocampal, lóbulo parietal inferior y giro occipital medio. Y ya, por último, esta es la parte de la estructural, que fue lo que les reporté en las dos diapositivas anteriores, que pues fueron los cambios principalmente en la corteza a nivel de hipocampo y de materia gris en corteza cingulada anterior, media y anterior. Ya hablando un poco de los metaanálisis, entonces este metaanálisis que escogí para la presentación es un metaanálisis que utilizó 142 estudios para un total de 12.005 participantes. Entonces, ¿qué pasó? Para hacer parte de este estudio, ellos debían de tener un trastorno psiquiátrico diagnosticado o una exacerbación en síntomas mentales. Entonces empezó a comparar entre los pacientes que no tenían tratamiento, los que tenían mínimo tratamiento, los que no tenían un tratamiento específico y los que tenían tratamiento basado en la evidencia, que se demostró que en todos hubo mejoría cuando se sometían a terapia cognitiva basada en mindfulness. Acá vemos que en el paciente que no tenía tratamiento hubo una mejoría grandísima. Sin embargo, los que tenían tratamiento mínimo y no específico, también los resultados fueron muy gratificantes. Dentro de los trastornos que más respuesta generaron, que más beneficiaron, vemos que fue el trastorno de ansiedad, en la depresión, en los trastornos alimenticios y en el manejo del dolor. Sin embargo, vemos que en la esquizofrenia también generaron beneficios, pero pues ese ya es otro tema. Hay bibliografías de hace mucho tiempo que decía que este tipo de terapias no se podían utilizar en pacientes con psicosis porque podía fortalecer esos delirios y estructurarlos aún más. Sin embargo, hay estudios recientes que dicen que precisamente este estado de metaconciencia puede hacer que el paciente llegue a un punto en el que pueda convivir con sus síntomas sin que este le comprometa su parte funcional. Ya por último, los cambios y los efectos que se demostraron a largo tiempo fueron similares a los efectos post-tratamiento, mejoría en todos. Y este artículo de UpToDate, que basa como su exposición del artículo en muchos metaanálisis, acá algo importante para recalcar es que en ninguno explican cómo fue como el proceso, y hay muchas falencias como muchos espacios que dejan, pero quiero de este artículo dejar como dos ideas claras. La primera es que ellos hablan de qué resultados se vieron para prevenir la recurrencia de episodios depresivos. Entonces, esto como se demostró con un metaanálisis de 9 ensayos, en la cual se le practicó terapia cognitiva basada en mindfulness, pues, comparado con un grupo control de un tratamiento activo por 60 semanas, que se vio que en los pacientes que tomaron la terapia hubo menos recurrencia de episodios de depresión, no hubo relación ni afectó la efectividad o eficacia los factores sociodemográficos y no hubo ningún efecto adverso asociado a esta práctica. Importante, esta es como la primera idea. La segunda idea que quiero dejar clara y que me parece importante recalcar es la posición que ellos tomaron frente a la combinación de la farmacoterapia, inician diciendo que no hay contraindicación ninguna o interacción entre la terapia mindfulness con la terapia farmacológica, pero sí recalcan mucho la importancia de que ese manejo se haga por el mismo especialista, que sea el mismo especialista el que modifique el manejo farmacológico y el que esté apoyando la terapia de mindfulness. Entonces, la primera parte, la terapia cognitiva sola en comparación de la farmacoterapia sola. En este estudio ellos dicen que hay como una posible superioridad entre la terapia de mindfulness frente al antidepresivo. ¿Qué pasa? Que este estudio generó como ciertas falencias, ciertos espacios en que la mayoría de pacientes recibieron manejo farmacológico, ya sea para llevar los síntomas mentales a equilibrio, para que ellos tuvieran la calma para poder pensar las cosas, para hacer el proceso meditativo o llevar a equilibrio pues la exacerbación del cuadro y llevar pues sí, a disminuir el trastorno. Pues entonces acá la cosa es que la mayoría de los pacientes al final pues sí se demostró una reducción de la probabilidad de reaparición de un nuevo evento depresivo de 23%. Sin embargo, la mayoría de pacientes recibieron terapia antidepresiva, como les digo, así sea para controlar sus síntomas, para controlar la exacerbación, pero la mayoría recibieron antidepresivos, que en concordancia con esta última parte, que es
que compara la terapia cognitiva más la farmacoterapia. Ellos dicen que sí, bueno, al inicio dicen sí, hay un beneficio si se usan las dos, pero ojo, no hay un beneficio que se haya demostrado si utiliza el mindfulness solo. Pero ¿qué pasó? Es que como demostraron en este estudio, hicieron un estudio a 15 meses con 249 pacientes y lo que hicieron es, pacientes que tenían manejo farmacológico, se les empezó la terapia cognitiva y después a una parte del grupo se les suspendió la terapia farmacológica y a la otra se le continuó. ¿Qué pasó? Los pacientes que suspendieron la terapia farmacológica, pues presentaron más tasas de recurrencia. Los pacientes que continuaron con la terapia farmacológica, pero que recibieron terapia de mindfulness, tuvieron recurrencias menores. ¿Esto que nos concluye? Que es un tratamiento coayudante, no se trata de un tratamiento que le vaya a generar una cura como tal, puede que sí, pero igual tenemos que, nosotros no somos los especialistas, nosotros somos los que tenemos como el conocimiento y la potestad de bases teóricas para identificar síntomas de los pacientes que requieran un manejo farmacológico y que no se pueda retrasar, y asimismo cuando el paciente ya tenga un equilibrio que le permita pues pensar sus cosas. Por último, porque es importante esto y porque me parece tan importante esas terapias y como partes complementarias a la terapia farmacológica, quirúrgica, todo esto de la medicina alopática que pues es tan increíble, ¿no? Esta es la línea técnica para la articulación de medicinas y terapias alternativas, la cual nos expone este registro de marzo del 2018, en el cual se reportan solo 3.117 instituciones en las cuales se practica medicina alternativa o terapias alternativas. Este es un número que está muy, pero muy subestimado. En realidad, esos son los centros de salud, pues, de terapias alternativas que están registrados únicamente. Hay muchísimos, infinidad que lo hacen sin registro y sin conocimientos, y que precisamente ese es el problema de nosotros. Y ese sí también nos incumbe a nosotros, es la salud de nuestros pacientes. No se trata de ponernos en contra, de decirnos usted por qué hace eso, sino pues, como había dicho antes, nosotros tenemos los conocimientos teóricos y bases de conocimientos científicos para entender estas cosas y pues sacarles el mejor provecho. No siempre pues se va a poder suspender, por ejemplo, vuelvo y retomo el ejemplo, si una persona llega con una infección grave, no vamos a esperar a colocarle una aguja, pues no se puede retrasar el manejo antibiótico, pero hay momentos en que el paciente de pronto no necesita una pasta, sino necesite que lo escuchen en un momento o que necesite un consejo. Entonces, cierro con esto y muchísimas gracias. Espectacular. Listo, Carlos, muchísimas gracias. Estuvo excelente la presentación, demasiado interesante. Excelente, felicidades, Carlos. Doctor Ariel, ¿algunas palabras? No, no, sí, estoy impresionado también del trabajo de Carlos, de su capacidad de síntesis. Resumió una gran cantidad de información muy relevante, muy importante, en un corto periodo de tiempo y sacó a la luz los datos más importantes relacionados con mindfulness. Sí. Desde luego, pues es una perspectiva clínica, ¿no? Es decir, hablabas todo el tiempo y presentaste casos relacionados con pacientes. Desde luego, pues, porque, pues por lo que estamos, pero en realidad, digamos, es una forma, no es, mindfulness no sería en ese sentido como una forma de terapia en sí mismo, aunque se utiliza de esa manera en muchos casos, como tú lo nombraste en estos metaanálisis, en donde ha mostrado su eficacia, por lo menos en estos cuatro problemas principales, ¿no? Ansiedad, depresión, dolor crónico, estos tres problemas principales. Pero también es una, llamémoslo así, no necesariamente terapia, pero sí modalidad de intervención que mejora la calidad de vida de las personas. Entonces ahí podemos aplicarlo también hacia nosotros, ¿no? No somos pacientes, no tenemos un trastorno mental, pues la mayoría de nosotros no, pero podemos manejar mucho mejor nuestro estrés. Hay muchos estudios que hablan del estrés de estudiar medicina, del estrés del internado, del estrés de la residencia, del estrés de ejercicio de medicina. Se puede reducir de un modo muy significativo con las prácticas de mindfulness y autocompasión. No es solamente un tema para pacientes, que también
lo estamos aplicando y como tú lo nombraste, me parece pues clarísima la evidencia y clarísima su aplicabilidad, sino también como medida de prevención y de manejo del estrés, de mejoramiento de la calidad de vida mental de cualquier persona, no necesariamente de pacientes, ¿no? Pero, pero sí, estoy de acuerdo, existe una gran presentación. Muchísimas gracias, doctor. No sé si hay oportunidad para otras preguntas o con Sí, conversación. doctor. Aquí tenemos un par de preguntas. La primera es de Ayan Santana que dice, buenas tardes. Me queda la duda de la efectividad del mindfulness en personas con episodios psicóticos. ¿Actualmente se recomendaría usarla? Gracias. No sé, ¿quieres comentar? Pues, pues, doctor, de pronto algo chiquito recordar eso que dije, o sea, en estudios anteriores hay algunos artículos que planteaban que antes del 2000, sí, no se recomendaba. ¿Por qué? Porque ellos creían que ese mindfulness, ese pensar, ese estar con esa mente que pues les genera tanto daño, podría fortalecer y estructurar más esos delirios, ¿sí? Sin embargo, se ha visto que en pacientes con esa psicosis, con delirios estructurados, al tener ese estado de metaconciencia, de esa conciencia irreflexiva, sin ánimo de juicio, sin ánimo de, como de calificar, se han visto muchas mejorías en esos síntomas y se han visto pacientes que incluso pueden vivir con sus delirios, con sus alucinaciones, sin que les afecte su parte funcional. Sí, sí, de acuerdo. Pues hay que escoger con cuidado a los pacientes. Desde luego, no en una fase activa, no en una fase sintomática fuerte del trastorno psicótico, pero cuando pasa la fase aguda, digamos, mindfulness es uno de los efectos más importantes que observamos a nivel clínico es mm, darse cuenta, poder observar de un modo desaprensivo los contenidos de la mente. Entonces, algunos pacientes psicóticos bien escogidos, con cuidado, que no tengan deterioro cognitivo, y tal, que habría que escoger con cuidado al paciente. Se le puede enseñar a observar los contenidos de la mente en general. Eso incluye, desde luego, sensaciones físicas, emociones, pensamientos, etc. Uno de los contenidos de la mente que la persona puede observar y distanciarse de él pueden ser los contenidos psicóticos también, siempre y cuando se fortalezca esa parte del yo observador que se fortalece con la práctica de mindfulness o la terapia cognitiva basada en mindfulness. Entonces, claro que sí, se pueden tratar estos pacientes, no en fase aguda, como decía, bien con cuidado, de tal modo que el paciente se da cuenta, hey, estoy creando un delirio, ahí tengo una idea delirante, tal vez no le voy a prestar atención a esa idea delirante, me distancio de ella. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Tenemos también una mano levantada de Nicolás Tovar. Nico, ¿quieres abrir el micrófono? Gracias, Majo. Carlos, felicitaciones por la charla. Me encantó, muy completa. Yo sí tengo una pregunta y es, más allá del hecho de usar el mindfulness como manejo coadyuvante y en lo que el doctor decía, pues en el uso en las personas en la cotidianidad, ¿qué tanta eficacia podría tener el uso del mindfulness en lo que es pedagogía infantil a modo de prevención pues, de patologías mentales? O sea, de la misma forma que se aplica un programa pues, de actividad física y dieta saludable en los niños, ¿por qué no se aplica el mindfulness si tiene esa, o pues tiene esa evidencia en términos de evitar o pues mejorar lo que es la calidad en la salud mental? Sí, sí, muy importante la pregunta. Y claro que hay esfuerzos en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, mm, hay un esfuerzo estatal en el Reino Unido, Inglaterra, en los cuales
En el año 2015, creo que declararon a Inglaterra como un país mindful y aplicaron una serie de recursos económicos, destinaron una serie de recursos económicos a la educación, a los servicios de salud y a los servicios de justicia para enseñar mindfulness de autocompasión, por ejemplo, en cárceles, para rehabilitación de personas privadas de la libertad. Y ellos han destinado esto porque se ha demostrado que niños que aprenden mindfulness de autocompasión desde chiquitos en el colegio, principalmente en dos periodos críticos. Uno es entre los 5 y los 7 años, y luego en otro periodo crítico en la adolescencia, 15, creo que 15, 14 a 17 años, promueve de un modo permanente actitudes de tranquilidad, de relajación y actitudes prosociales, de empatía y de ayuda a los demás. Entonces, por eso en muchas partes se está trabajando eso de un modo preventivo. En nuestro medio, pues, falta la gente especializada, falta la gente que sepa más de esto, pero hay algunos colegios que ya enseñan mindfulness. En Inglaterra, todos los colegios enseñan mindfulness y autocompasión a los niños desde chiquitos, y con muy buenos resultados. Pues, otro país también que tiene ese tipo de prácticas es Holanda, y en España hay algunas iniciativas en algunas partes también. Listo, doctor, muchísimas gracias. Chicos, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o alguna duda, algún comentario? Bueno, supongo que no, entonces. Entonces, bueno, ya Daniela mandó por el grupo el link de asistencia. La palabra clave, perdón, pelados, es atención. Entonces, para que llenen la asistencia los que son miembros del grupo de interés, por favor. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Al doctor Alarcón, pues muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos y por estar presente en esta charla. Y pues a Carlos nuevamente por la excelente charla que dio. Y esperamos pues tenerlo pronto a usted, doctor, en otra ocasión. Muchas gracias. No, gracias por invitarme. Doctor, muchísimas gracias por la compañía y por todo. No, encantado. No, felicitaciones, de verdad, muy buena la presentación. Entonces, hablamos algo del tema de la investigación, ¿quieres? Sí, claro, habían algunas personas que respondieron en el grupo y que también estaban interesadas, entonces, Pero esperemos un momento a que se retiren todos los demás miembros. ok, listo, listo.